Gloria a Dios, el Señor me los bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Miren, estamos aquí para alabar a nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Abran por favor su Biblia y van a ir a la primera carta de Timoteo, de San Pablo a Timoteo. Y van a ir al capítulo 2, voy a comenzar en el versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Hoy oímos esta escritura y pues se nos hace regularmente, podríamos decir, común y corriente, no digo por la palabra, sino por lo que dice que debemos de rogar por las autoridades, por el emperador, por el rey y por los que están en alto cargo, en eminencia. Es muy regular oírlo hoy en día, pero en aquel tiempo era bastante difícil hacerlo, porque en aquel tiempo los emperadores eran crueles, eran horribles, eran malos. De hecho, cuando Pablo está hablando, ¿verdad?, en aquellos entonces, los emperadores eran perseguidores, iban a perseguir a la iglesia. De hecho, también Pedro dice, en 1 Pedro 2:17, dice: temed a Dios, honrad al emperador. ¿Y cuál era el emperador en aquel entonces? Pues el emperador era Nerón, nada menos que Nerón. De hecho, Pedro y Pablo, de hecho, ellos son ejecutados bajo el dominio de Nerón. O sea, pero nos pide Dios que oremos por nuestros gobernantes, por los que gobiernan la tierra. Y de hecho, aquí en esta tierra, aún los cristianos a veces tomamos partido. A veces tomamos partido y queremos orar solamente por el que nos gusta, por el que nos conviene, porque el que se identifica en algo con nosotros, y por el otro lo mandamos, lo condenamos, al otro lo mandamos al otro lado. Y no debe de ser así, porque en primer lugar, nosotros como cristianos no podemos tomar partido. Nosotros tenemos que temer a Dios, honrar al emperador, al presidente, sea quien sea, nos guste o no nos guste, tenemos que orar por estas personas. Porque Pablo lo dice muy claramente de parte de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos, sin excepción. Sin excepción. De hecho, la iglesia primitiva eso enseñaba. Pablo lo enseñó, honrar, pedir por el emperador. Pedro lo hacía. Si vamos a lo que son los padres apostólicos, a los que se le llama padres apostólicos, y no estoy hablando de padres sacerdotes católicos, no. Estoy hablando a los que se les llaman los padres apostólicos en los primeros siglos. Esos hombres animaban a la gente siempre
Oren por el emperador, oren por su seguridad, oren. ¿Y por qué pedían? Porque Dios lo está pidiendo, dice que se haga para vivir tranquilamente. Y de cierta manera, yo oigo poco que se predique sobre esta escritura. Yo oigo poco, inclusive aquí en la iglesia no oigo casi a nadie en que ore por los emperadores o por el presidente. Yo lo hago cada 8 días, no solamente cada 8 días, aquí, no cada 8 días, bueno, aquí los días que nos reunimos, pero también yo en mis oraciones personales a diario, yo lo hago por ellos. ¿Por qué? Porque tienen una grande carga. Tienen grandes responsabilidades. En su mano, por decirlo así, está la vida de muchos ciudadanos, de bastantes. Y tienen una presión bárbara también. Necesitan el consejo de Dios. Y por eso nosotros debemos de pedir por ellos, porque es beneficioso a la vez para nosotros, pero Dios quiere que también ellos tengan la oportunidad, que a ellos se les hable y sean salvos también. Eso Dios lo quiere. Y es maravilloso lo que estamos oyendo aquí hoy en este día, porque quiero recordarles que en el mundo entero, no solamente en este país, pero en muchos países, se está celebrando el Día de la Tierra. Se han oído, ¿no? El Día de la Tierra, donde tanto los gobiernos como la gente, ¿verdad?, se proponen y dicen, bueno, vamos a plantar arbolitos en este lugar, en aquel, en el otro, para que la tierra sea más bonita, para que haya más oxígeno. Cuidar la tierra, ¿cierto o no cierto? Se está celebrando eso, el Día de la Tierra. Y cómo no, es hermoso, es bueno cuidar la fauna, es bueno cuidar todo lo que hay en esta tierra, es bueno cuidarlo. Pero ¿qué? Si cuidamos solamente lo físico y nos olvidamos de lo espiritual, nos va a ir mal. Porque en realidad lo que el mundo, lo que esta tierra necesita, mis hermanos, como dice aquí la palabra, honrad por el rey. Lo que necesita son buenos gobernantes que gobiernen bien el mundo. Que gobiernen bien el mundo, que no haya, orar para que no haya guerras, para que no haya disensiones. Miren lo que está pasando en Europa, miren lo que está pasando en Ucrania, miren lo que está pasando los reyes, los emperadores, los gobernadores, los presidentes, miren lo que han ocasionado, que tanta gente inocente está muriendo, bastante gente. Ahora, nosotros debemos de estar pidiendo por ellos, como si fuéramos nosotros los que estamos padeciendo. Debemos de estar pidiendo por ellos. Si les preguntara aquí cuántos de ustedes están orando por ellos, no me contesten. Pero deberían de estar orando por ellos, porque en realidad están en grande necesidad. Orar por el presidente también de Rusia, por el Putin, para que Dios le toque su corazón y deje de hostigar a esa nación y a las demás naciones que creo que quiere hostigar también. Debemos de pedir por él, por su salvación. Debemos de pedir por el presidente de México, por el de El Salvador, obviamente por el presidente de aquí también. Pedir mucho por él. Yo sé que a muchos no les cae, como no les caía el otro señor, a muchos tampoco, pero aquí no es con que nos caiga o no nos caiga. Aquí lo que va es que oremos por ellos, porque necesitan de nuestras oraciones. Dios quiere que se salven, pero también quiere que vivamos honradamente y sosegadamente por manos que están siendo guiadas de cierta manera por Dios, en cierta manera. Es lo que quiere el Señor. Ahora, no por algo están ahí donde están. Si están ahí fue porque Dios les permitió llegar a ese puesto. Dios se los permitió. Entonces sí debemos honrar, debemos de orar por ellos. El mundo sería mucho mejor. Sería mejor el Día de la Tierra si hubiera buenos gobernantes, donde los ciudadanos, la gente estuviera contenta, gente respetable, gente en la que puedes confiar, porque hoy en día, como ustedes mismos saben, la gente no es capaz de salir a la calle a veces de noche
o a veces ni de día en ciertos barrios de aquí de Dallas, Texas. Y no es tan peligroso como en otras ciudades o otras naciones donde no puedes andar libremente ya. ¿Y todo por qué? Porque se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el temor a Dios y Dios vino y Dios se dio por cada uno de ellos. Entonces debemos de orar como oraban aquellos hombres, oraban por todos aquellos emperadores. Y les digo, y yo pienso que sí les costaba, porque hubo unas persecuciones bárbaras y donde los emperadores, ¿verdad?, mandaban matar a los cristianos, mandaban desterrar a los filósofos, a todos aquellos que miraban que era peligro para el reino, para Roma, los desterraban de ahí, los ejecutaban, no tenían privilegios. Y todavía el apóstol dice, oren por ellos, porque eso lo quiere Dios, oren por ellos. Yo sé que hoy en la actualidad, al que está hoy aquí como presidente, ¿verdad?, muchos no lo quieren. Lo queramos o no lo queramos, tenemos que orar por él. Por el que viene, sea quien sea, tenemos que orar por él. Y en realidad nosotros como cristianos no podemos ser enemigos de nadie, Y eso es palabra de Dios porque aquí lo está diciendo. Aquí lo está diciendo muy claro, que oremos. La palabra no me dice, la palabra aquí no me dice que vote por ellos. Aquí no me dice que vote por ellos. Ya eso es cosa de decisión de cada quien. Yo por mi parte no voté, ¿verdad?, por ninguno de los dos. Yo por mi parte, pero sí oro por ellos. Esa es la diferencia, sí oro. Eso me lo pide el Señor y eso yo lo voy a hacer porque yo lo siento, que debemos de orar por su salvación y para que haya una vida pacífica en la nación, que no haya odio, que no haya abortos, que no haya pleitos, que no haya disensiones, discriminaciones, persecución contra el que está más abajo. Dios eso lo quiere. Oremos por todos los que están a cargo, no solamente por el presidente, pero por los gobernadores, especialmente por el gobernador de este estado, Texas, que es el estado más grande de Estados Unidos y que es uno de los estados eje de la nación. Yo siempre estoy pidiendo por el Señor aquí, por el señor Abbott, siempre estoy pidiendo por él. De cierta manera, estoy pidiendo que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Y que sea un lugar mejor este estado. Y debemos de estarlo haciendo, Y déjenme les digo, ahí está hablando de política. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que dice aquí la Escritura. ¿O no lo dice? Que oremos por el que está a cargo. Y dice, oiga, dice exhorto. En otra palabra, te está diciendo que lo hagas. Exhorto. Y lo dice, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Ahora pregunto, ¿esto podemos hacerlo nosotros? ¿Podemos hacer que cambien los presidentes o los gobernadores? ¿Podemos hacer que cambien? De nuestras fuerzas no podemos. Entonces vamos hacia un Dios que el que lo creó todo y el que tiene poder para mover los corazones o de cierta manera mover el curso de la historia. Se oponga a quien se oponga y Él va a hacerlo. Él lo va a hacer. Entonces, como no tenemos ningún poder, vamos y le rogamos a Dios, Señor, por favor, mira, bendice a este Señor. Mira, por favor, toda esta gente que está muriendo. Mira, me duele este niño, mira, me duele esta señora, este pobre viejito o este pobre señor. Mira cómo está ahí atendido y ha muerto. Y todo, ¿por qué? Por el egoísmo de un hombre, por el egoísmo de varios hombres, como era en el tiempo de la persecución. Ora por Nerón cuando Nerón era cruel y era un hombre infame. Cuando manda a perseguir a los cristianos, quema Roma y le echa la culpa a los cristianos. Y hay pruebas de historiadores muy fiables que dicen que fue él, como el Tácito, que fue un historiador de los más fregones, vamos a decir, de Roma en aquel entonces. Habla que él fue el que lo hizo, y si todo para satisfacer sus deseos. Era duro, pero como quiera la iglesia rogaba por ellos. Si vamos Tertuliano, todos ellos, Orígenes,
todos esos que le llaman padres apostólicos, todos ellos oraban por por las autoridades, por el emperador. Oraban y pedían, aunque los perseguían y querían acallarlos. Dios quiere que haya unión. Y fue en ese tiempo, ¿verdad? Y hay que mencionarlo que no era fácil. Está pidiendo por aquellos, pero era mejor hacerlo para que Dios moviera los corazones de aquella gente y que dejaran de perseguirlos. Porque si Dios bendecía al emperador, ya no los iban a perseguir. Y eso estaba ya fuerte. Y muchos apostataban de la fe. Muchos se salían y le llamaban traidores les llamaban. Se salían de la fe porque era más fácil adorar la imagen del emperador o hacer un sacrificio por el emperador o para sus dioses. Era más fácil que enfrentar la cárcel o enfrentar la pena de muerte. Y por eso la iglesia decía que eran traidores. Entonces, Dios quiere que pidamos por ellos. Y todo porque Dios murió por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros no venimos del cielo, venimos del mismo infierno. Muchos vivimos una vida muy dura, pero venimos de esos lugares, como muchos de ellos están. Entonces sí, dice, vivamos orando, pidiéndole por ellos. Aquí estamos hablando por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo les pido un favor, les exhorto, ¿verdad?, que de hoy en adelante pidan por ellos. Yo siempre pido por una amnistía, una reforma migratoria. Yo casi nunca he oído aquí, ni en las predicaciones, que a veces, de vez en cuando oigo, que pidan por una amnistía. Como que se nos olvida el dolor, como que se nos olvida de dónde venimos, como que se nos olvida que también nosotros éramos ilegales y que vivíamos aquí, como quien dice a veces, a salto de mata, aunque con la gracia de Dios vivíamos libremente porque no teníamos miedo. Últimamente me avientan y solamente brinco el charco el río. Pero de cierta manera, ¿verdad?, que nunca se nos olvide nuestros orígenes, que no se nos olvide, ¿verdad?, orar por el que está en necesidad. Porque esto es bueno, que hagamos esto y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Padre, en su amor inmenso, mandó a su Hijo a ser crucificado para que todos se salvaran. Yo, el gobernador, el presidente, todos los más malditos. Para eso murió Cristo Yeshua, Jesús. Para eso murió. Para que todos aprovechemos. Pero muchos no aprovechan. Muchos no aprovechan esa bendición. No aprovechan esa bonanza. Pero sí, Él murió para y por todos. Se dio en rescate por todos mis hermanos. Dios es grande, Dios es maravilloso. La tierra sería más mejor si todos confiáramos en el mismo Dios, porque dice aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso es lo que predicaba Pablo enseguida de que dice que oremos por los reyes. ¿Y por qué lo decía Pablo? Porque hay un solo Dios. No más porque quiso Pablo. No, porque el mundo romano en aquel entonces estaba plagado de dioses. Tenían muchos dioses. El mismo emperador era una deidad. Se creía una deidad, se creía Dios. Entonces hacían sacrificios para todos sus dioses. Pero dice Pablo, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Porque al haber un solo Dios, la gente creería en el vivo Dios, en el que lo creó todo, en el Dios de justicia y no en un Dios falso que exige sangre, que exige sacrificio. Dice, hay un solo Dios.
Porque ¿qué pasa cuando cada quien tiene diferentes dioses? Hay disensiones, hay odios, ya no se juntan entre familia o no. Y dice, hay un solo mediador, pero hoy estamos plagados de mediadores. Hay denominaciones que están plagadas de mediadores. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que hay división en la familia, hay división en la sociedad, hay división en las naciones, porque esta nación tiene al Buda, la otra nación tiene a los chamanes, a los brujos, las otras naciones tienen bueno, menciónenlo, pero hay infinidad de deidades, en donde quiera. Y de mediadores, donde quiera hay mediadores. No se diga en la Iglesia Católica, hay muchos mediadores. No solamente ellos, pero están los testigos, que de cierta manera hay muchas denominaciones y que hay que orar por ellos, pero tienen infinidad de mediadores. A lo mejor pensarán, ay, pues ¿para qué menciona denominaciones? La Biblia siempre mencionaba, Pablo y los apóstoles siempre mencionaban por nombre quién estaba fallando. Siempre mencionaban. Entonces, cuando la gente tiene mediadores y que no es el mediador que es Yeshua Cristo o Jesucristo, entonces hay disensiones, hay divisiones, hay desunidad. Eso es cierto y eso está comprobado. Y dice Pablo, porque hay un solo Dios. Y si todos vienen al conocimiento del vivo Dios, vamos a vivir más en armonía y la tierra será un lugar mejor habitable, será agradable y no andaremos con miedo como muchas las veces se anda aún de día. Porque hay un solo Dios y hay un mediador solamente. No es que aquel o aquella se puso en la cruz. No, solamente hay uno, el Hijo de Dios, que vino a darse por todos aquellos que debían de salvarse. Bendito mi Dios. Él se dio de rescate. Él quiere que todos los hombres se salven. Que toda la humanidad tiene su lucha para entregarse a Dios. Aquí mismo, para entregarse a Dios más y más, hay problemas, ¿cierto o no cierto? Hay problemas para entregarse a Dios más y más y más y más. Hay problemas. Pues Dios nos da la fuerza para poder cumplir, para poder amarlo con todo nuestro corazón. Él se dio por rescate por todos, dice aquí la palabra. Y dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo. Para eso fue constituido. Si Pablo no predica la verdad, está frito. Pablo tiene que predicar la enseñanza, lo que recibió de Jesucristo, tiene que predicarla. Porque la recibió. Y dice aquí, dice enseguida, dice, y apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un testigo, es aquel que vio, es aquel que estuvo ahí. Pues nosotros, mis hermanos, cada uno de nosotros en cierta manera somos predicadores. Somos predicadores y lo que predicamos, mis hermanos, son las experiencias recibidas. Dijo el ciego, es que antes era ciego, pero ahora veo. Antes no veía, ahora miro. Antes no era nadie, ahora soy un cristiano. Ahora sigo a Cristo. Hay hechos contundentes, mis hermanos. De hecho, de cierta manera, cuando Dios viene al hombre, lo cambia. Lo cambia y ya no es el mismo. Vienes a ser un hombre que ama a Dios, que honra a todos, no los deshonra. Si así viviéramos, mis hermanos, la tierra sería mejor, no degradaríamos a nadie, le daríamos su lugar a cada uno, respetaríamos al que está abajo como al que está arriba, si tenemos todos al mismo Señor.
porque el Señor se dio para todos. El Señor se dio para el rey, el Señor se dio para el plebeyo, el Señor se dio para el millonario, como el Señor se dio para el pobre. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor, mis hermanos? Que siempre en cada generación hay necesidades. Hay muchas necesidades. Y muchos hoy en el mundo le están pegando en el lugar equivocado. No están pegando en el blanco. Y como dije en ese rato, muchas las veces, en vez de ayudar, la hacen más dura. Pero debemos de orar por los que están a cargo en esta grande nación especialmente. Orar bastante. Orar por cada uno de ellos. Tienen bastante presión. Tienen bastante responsabilidad. No solamente en esta nación, pero de cierta manera Dios les ha permitido que estén en otros lugares de la tierra y de que de cierta manera pongan su mano allá. Lo está permitiendo. Y debemos de estar orando por ellos, porque en realidad, mis hermanos, de cualquier manera nos afecta. Todo esto afecta colectivamente, afecta al mundo. Así como está afectando ahorita en la economía, como está afectando por lo que está pasando allá en la guerra, porque el mundo está conectado, todo está conectado. Y por eso nosotros debemos estar en oración, en oración, en oración, pidiéndole al Señor. Y mis hermanos, y el mundo será mejor porque nosotros seremos mejores. Y seremos mejores cuando honramos a los demás. La tierra será mejor cuando no denigramos al otro, cuando no lo hacemos menos, sino porque le respetamos, porque le damos el lugar, aunque esté o no esté de acuerdo con lo que creemos. Esa fue la palabra del apóstol mandada por Dios. Aun cuando eran perseguidores los emperadores, dijo, oren por el emperador, oren por el rey, porque ellos necesitan de salvación también. Ellos tienen un peso grande que cargan. Y si ellos lo llevan bien, ustedes van a vivir mejor. Hay un solo Dios, solamente hay un solo mediador. No hay que hay muchos, solamente hay uno. Y gracias a Dios que conocemos y sabemos que quién es el que nos ha liberado del poder de las tinieblas, mis hermanos. Y para eso, de igual manera, todo aquel que viene a ser cristiano es constituido, mis hermanos, un testigo. Y el testigo no calla, el testigo habla y dice lo que vio. Hemos visto al Señor, mis hermanos, al Señor Jesucristo. Que mi Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Los bendiga bastante, bastante, bastante. Y en Cristo Yeshua Jesús, ánimo y adelante. Amén.